Vamos a revisar el tema de coloide con base en el siguiente temario. Vamos a analizar algunos conceptos generales. Aprovechando este tema, vamos a revisar un poco sobre la fisiología de los fluidos corporales y posteriormente nos vamos a concentrar en los distintos tipos de coloides. Y al final vamos a mencionar los mensajes importantes para llevar a casa. En cuanto a conceptos generales, probablemente es llamativa la atención de que en la portada lo que se muestra no es una bolsa de solución coloidal, sino más bien unos cactus. Ahora, ¿qué tiene que ver el cactus con el tema de las soluciones coloidales? Y en realidad es el concepto ilustrativo de que la naturaleza es muy sabia y sobre estos conceptos es que la medicina ha aprovechado para fabricar medicamentos. Por ejemplo, en un desierto lo que más sobra son la arena y también el sol y obviamente el calor. Pero lo que falta es agua y la sequía es tremenda. Entonces, en ese escenario uno pensaría de que no debería de existir seres vivientes, ni animales ni vegetales. Pero en el desierto hay todo un ecosistema muy sofisticado de animales y de vegetales. Uno de los animales que vive en desierto son las ratas canguro de Australia. Esas ratas se caracterizan porque tiene un sistema de ahorro de agua tremendo. De hecho, estos animales, en comparación con los riñones de seres humanos, tiene proporcionalmente un sistema de asa Henle que se encarga de mecanismo contracorriente 4 veces más eficiente en comparación con los riñones de los seres humanos. Y eso explica por qué esas ratas canguros prácticamente no necesitan de tomar agua, únicamente come y el agua presente en esa comida, inclusive las pequeñas cantidades de agua presente en los granos y semillas, así como la pequeña cantidad de agua que logra absorber del rocío que se presenta sobre las hojas de las plantas, eso ya le permite sobrevivir. Y lo mismo en el caso del camello. Prácticamente no necesita tomar agua porque logra sobrevivir con muy poca cantidad a partir del agua contenida en los alimentos y porque durante la biotransformación de los alimentos se genera CO2 y agua, y este agua le va a servir para incorporar en el pool común de agua del cuerpo. Y en el caso de los vegetales, un tipo de vegetal que se encuentra en forma muy representativa en los desiertos son los cactus. Y los cactus han podido sobrevivir gracias a una serie de adaptaciones que son adaptaciones filogenéticas obligadas por las circunstancias. Es que en lugar de hojas, para disminuir la pérdida de agua a través de la evaporación, se ha sustituido por espinas. Y también dentro de su tallo se encuentra una gran cantidad de moléculas que actúan como polisacáridos y esto se comporta como coloides porque retiene de forma muy eficiente el agua. De ahí que el cactus es un ejemplo ilustrativo de la adaptación ante escasez de agua, debido a que en su interior contiene gran cantidad de sustancias coloidales. Bueno, cuando hablamos de coloide significa algo semejante a una cola. Y cola se deriva del vocablo colare y colare viene del concepto de pegamento. Por ahí, por eso es que cuando hablamos de pegamento, una nomenclatura alternativa es
la de cola. Bueno, y gracias a este concepto es que cada 31 de octubre se celebra el Día Nacional de la Mascarada. Todos hemos aprendido a fabricar artesanalmente esas máscaras. ¿Y cómo se hace? Bueno, inflamos un globo y empezamos a empapelar el globo con pedacitos de periódico o de cualquier tipo de papel. Obviamente, para eso tenemos que colocar pegamento, o sea, cola. Y sería demasiado oneroso comprar la cola comercial. Entonces, en su lugar, ¿qué es lo que hacemos? Echamos un poco de almidón, echamos un poco de agua a la cocina y se obtiene este coloide, y este coloide es pegajoso. Y así tenemos una cola, un pegamento bastante barato. Otro ejemplo de coloide son las espumas de la cerveza. La, la espuma existe gracias a una suspensión coloidal. Acá hay macromoléculas que se entremezcla con el agua y permite formar burbujas gracias a la tensión de superficie. Y esta es la razón por la que cuando un vaso que ha sido lavado con detergente no ha sido adecuadamente enjuagado, no genera espuma porque el detergente destruye las burbujas. Bueno, entonces aquí entrando de lleno con el tema de soluciones coloidales, tenemos de que los coloides son sustancias de alto peso molecular y permite una expansión volumétrica mucho más eficiente en comparación con las soluciones cristaloides. Esto debido a que su alto peso molecular dificulta la extravasación al espacio intersticial. Esto significa de que son soluciones muy efectivas para expandir el intravascular, mas no son soluciones adecuadas para reponer las pérdidas intersticiales. Existen dos grandes grupos de soluciones coloidales. Aquellas que son las naturales, que se obtienen mediante la fragmentación de componentes de la sangre, en ese caso sería el plasma y la albúmina. Y también tenemos las artificiales, que son las más utilizadas. Dentro de eso tenemos tres grupos: los dextranos, las gelatinas y los almidones. Cabe mencionar de que también existe otra clasificación que sería soluciones coloidales monodispersas y soluciones coloidales polidispersas. Esto es porque cuando colocamos la cantidad de moléculas versus el tamaño molecular, tiene una distribución en forma de campana de Gauss. Esas serían las soluciones polidispersas. La única solución coloidal monodispersa sería la solución de albúmina, porque albúmina tiene un peso molecular estándar de 69.000 daltons. En cambio, cuando se fabrica coloide tipo dextran o tipo gelatina o tipo almidón, lo que se obtiene son moléculas de tamaño variable. Por ende, se llama soluciones polidispersas. Existen dos tipos de moléculas o macromoléculas capaces de generar una solución coloidal. Las moléculas que tienen una forma globular, como en el caso de la albúmina, como en el caso de las globulinas, y aquellas moléculas, macromoléculas que tienen una forma lineal, como por ejemplo los almidones. La mayoría de las soluciones que se utilizan, que son artificiales, son de tipo lineal. Esto significa entonces que cuando estudiamos una solución coloidal, tenemos que ver cuál es el tamaño de cada una de las moléculas y cuál es su configuración, si es lineal, si es globular, si tiene o no cargas eléctricas, y todo esto va a determinar el efecto coloido osmótico, que es la presión osmótica ejercida por las soluciones coloidales. A este efecto coloido osmótico
también se le conoce como efecto oncótico. Y el efecto oncótico en el plasma depende básicamente de tres proteínas. La albúmina, que se encuentra en mayor cantidad, en una concentración de 4.5 gramos por decilitro. Las globulinas, que se encuentra en una concentración promedio de 2.5 gramos por decilitro. Y el fibrinógeno, que se encuentra en una concentración de alrededor de 0.3 gramos por decilitro. Y estas proteínas se encargan de ejercer una presión oncótica. Y la presión oncótica, si nos devolvemos a a las bases de fisiología, se cataloga como una propiedad coligativa. ¿Y qué es una propiedad coligativa? Una propiedad coligativa es aquella ejercida por partículas osmóticamente activas. Y, por ejemplo, acá en este reporte de sangre tenemos un montón de sustancias de diferente tamaño, diferente configuración. Y cuando hablamos de solución coloidal, nos referimos básicamente a la solución que contiene proteínas, albúmina o globulina, porque todas estas otras sustancias son de muy bajo peso molecular y se comportan como soluciones de tipo cristaloide. Entonces, cuando sumamos todas estas sustancias, cada una de esas sustancias, una molécula de ácido úrico, ejercerá la misma presión osmótica en comparación con una gran molécula de albúmina. Entonces, la ausencia de la diferencia entre el tamaño, configuración o carga eléctrica es lo que se le conoce como la propiedad coligativa. Entonces, para recordar, propiedad coligativa es aquella que no depende de otra cosa que no sea el número de partículas osmóticamente activas. Y en este caso sería la presión osmótica y la presión oncótica. En otras palabras, una gran molécula de albúmina va a ejercer la misma presión osmótica que un pequeño ion como el sodio. ¿Y cómo se estudia esta presión osmótica y oncótica? Esto, desde el punto de vista de ciencias básicas, consiste en lo siguiente. Si tenemos acá una membrana semipermeable que separa dos soluciones acuosas, en este lado tenemos tres moléculas y en este otro lado tenemos el doble de moléculas. Entonces, para establecer un equilibrio, el agua se va a mover de este compartimento hacia este otro compartimento, porque las moléculas que son grandes no logra atravesar. Entonces, la tendencia natural es que el agua se pase al otro lado, pero si nosotros ponemos un tapón acá arriba y no permitimos de que el agua suba a nivel, pero le ponemos un manómetro, en ese manómetro vamos a ver de que la aguja se va a mover y lo que mueve sería la presión osmótica. El agua va a tender a pasar al otro lado, pero la tapa no lo permite. Pero entonces el empujón contra la tapa se va a traducir en una presión que se mide, que se llama la presión osmótica. ¿Qué pasa si no ponemos un tapón aquí arriba? Bueno, lo que vamos a ver es que cuando se llega al equilibrio, el nivel del agua de este compartimento va a ser más bajo en comparación con este otro. Y así al final se llega a tener la misma concentración y con esto se llega a un estado de equilibrio. La altura de exceso de agua es el efecto osmótico. Entonces, la altura de esta diferencia de nivel de agua es proporcional al efecto osmótico. Para recapitular ese concepto, si nosotros empezamos a colocar el peso molecular de la sustancia en el plasma, nos damos cuenta de que hay sustancias muy pequeñitas y sustancias con un alto peso molecular, como por ejemplo la albúmina y las globulinas. Todas estas sustancias van a ejercer una presión osmótica.
es una propiedad coligativa. Sumado a todo esto es la presión osmótica total. Pero las sustancias que son de bajo peso molecular hasta acá ejercerá una gran presión osmótica, mientras que las sustancias coloidales de alto peso molecular ejercerá una pequeña presión osmótica. A esta presión osmótica ejercida por las macromoléculas que no logra atravesar fácilmente membrana se le conoce como la presión oncótica. Eso significa entonces que cuando sumamos todas las presiones osmóticas, la presión oncótica solo es responsable de una fracción muy pequeña. La mayor parte de la presión osmótica la ejerce el sodio, la glucosa. Bueno, acá el sodio está multiplicado por 2 porque también tiene su anión acompañante, que sería el cloruro, y otros aniones como el bicarbonato. Dividido entre 18, es para sacar el peso molecular de la glucosa, más el nitrógeno ureico entre 2,3. Entonces, la inmensa mayoría de la presión osmótica va a ser determinada por el sodio y su electrolito anión acompañante, la glucosa y el nitrógeno ureico. Vamos a hacer un ejercicio para entender este concepto. Si tenemos aquí dos compartimentos, el compartimento A y el compartimento B, acá podemos decir de que como tiene cinco moléculas, aquí son muy grandes, aquí son muy pequeñas, entonces la presión osmótica va a ser igual en A que en B. Pero como estas son macromoléculas, la presión osmótica en A es superior a la solución B. En este otro ejemplo, tenemos de que hay 3 macromoléculas, pero en la solución B hay muchas moléculas pequeñas. Esto significa de que la presión osmótica en A es menor que la presión osmótica en B, pero como aquí son macromoléculas, la presión oncótica va a ser mayor en A que en B. Y esta otra sería que la solución A tiene muchas macromoléculas, mucha más cantidad en comparación con la solución B. Eso significa de que la solución A tiene una presión osmótica mayor que la solución B y lo mismo que la presión oncótica. En A va a ser mayor que en B. En resumidas cuentas, tenemos de que a mayor peso molecular va a ejercer un mayor efecto oncótico, pero las moléculas pequeñitas, como ocupan menos campo y son más abundantes, va a ejercer una mayor fuerza osmótica. Por ejemplo, un gramo de sal tiene un montón de moléculas de sodio y cloruro, que son muy pequeñitas en comparación con un gramo de albúmina, que tiene moléculas mucho más grandes, y un gramo de globulina, a pesar que en los 3 casos tiene la misma masa, pero la cantidad de moléculas osmóticamente activas es muchísimo mayor con ese gramo de sal que albúmina, y albúmina a su vez es mayor que la de la globulina. Poniendo los números, la presión osmótica coloidal, o sea, la presión coloido-osmótica o la presión oncótica del plasma, si sumamos, da un valor de 28 milímetros de mercurio. De esta presión oncótica total, la mayor parte es ejercida por la albúmina, equivalente a 21,8 milímetros de mercurio de presión osmótica coloidal o presión oncótica. Las globulinas ejerce 6 milímetros de mercurio. Cuando sumamos, entonces nos da prácticamente los 28 milímetros de mercurio. Hay otras proteínas que no están acá, pero que participan en una ínfima cantidad en la presión oncótica. Y si comparamos la magnitud de una fuerza osmótica con respecto a una fuerza hidrostática, nos damos cuenta de que la fuerza osmótica es mucho más potente que la fuerza hidrostática, porque un pequeño miliosmol va a ser equivalente a una presión
hidrostática de 19.6 milímetros de mercurio. Eso significa que si multiplicamos los alrededor de 280 miliosmoles por litro que hay en el plasma, va a tener en términos de presión hidrostática más de 5.000 milímetros de mercurio. También cuando hay sustancias coloidales, esta va a interactuar molécula con molécula y hace que aumente la viscosidad. Entonces, el plasma, si ponemos como referencia que la viscosidad del agua sea de 1, en caso de plasma, la viscosidad sería de 2. Los coloides tienen una viscosidad relativa con el agua de 1.4 hasta 5.4, dependiendo del tipo de coloide. Y esto es lo que se le conoce como propiedad reológica. Es la propiedad de aumentar la viscosidad por la presencia de las sustancias macromoleculares. Y esta viscosidad fácilmente lo podemos visualizar cuando chorreamos una solución que es cristaloide versus una solución que es coloidal como la miel. Entonces se ve que la miel tiene mucho mayor viscosidad en comparación con una sustancia, una solución de tipo cristaloide. Y esto lo vemos en el día a día. Cuando un paciente es sometido a una anestesia, se produce una inhibición autonómica. Y esto hace que las secreciones sean en menor cantidad y mucho más espesas. Entonces, la saliva de los pacientes anestesiados es excesivamente filante, o sea, que tiene una gran viscosidad porque tiene poquita cantidad de agua y esa poquita cantidad de agua va a estar metido entre algunas sustancias macromoleculares generando esta característica filancia de la saliva. Las soluciones coloidales, como son sustancias mucho más complejas en términos tridimensionales, puede estimular el sistema inmunológico. Y este es el concepto de antigenicidad. Ningún paciente es alérgico a la solución salina de sodio y de cloro, pero en el caso de las sustancias coloidales puede generar una reacción de antigenicidad. Pero esta reacción de antigenicidad es relativamente infrecuente. De hecho, representa globalmente menos de 0.5% de las causas de reacciones anafilácticas. Las sustancias coloidales también va a tener, debido a su mayor peso molecular, una permanencia intravascular mucho más prolongada. Esto es porque para producir la extravasación tiene que atravesar las uniones estrechas intercelulares, dado que las sustancias coloidales son demasiado grandes como para atravesar directamente a través de la célula. Lo hace a través de las uniones paracelulares. Y esta es la razón por la que tiene una permanencia intravascular relativamente prolongado, que dependiendo del tipo de solución coloidal, puede ser desde 3 hasta 24 horas o más. Como estas sustancias son macromoléculas, puede interactuar con membranas celulares y también con algunas otras proteínas. Y alguna de estas proteínas se refiere a proteínas que participan en la cascada de la coagulación. Por ende, las sustancias coloidales pueden inducir trastorno en la hemostasia y en la coagulación. Causa hemodilución de los factores de coagulación y plaquetas, es decir, una coagulopatía dilucional, porque son muy potentes, muy efectivos para la expansión volumétrica. Si expande la volemia al doble, la concentración de los factores de coagulación se irá a la mitad, igual en caso de las plaquetas. Pero este efecto dilucional también se combina con una interferencia directa en la cascada de la coagulación y en el caso de las plaquetas puede producir un recubrimiento en la superficie, disminuyendo la capacidad de las plaquetas para realizar la agregación plaquetaria. Bueno, después de esta revisión de conceptos generales, vamos a revisar de la fisiología de los
fluidos corporales. A nivel de la red capilar se produce la transferencia de fluido de un lado y hacia el otro lado de la membrana del capilar. Entonces, la presión hidrostática del capilar va a tender a empujar el líquido hacia afuera, mientras que la presión hidrostática del tejido circundante del intersticio va a tender a empujar el líquido hacia adentro. Por el otro lado, la presión oncótica dada por las macromoléculas a nivel capilar va a tender a ejercer el efecto coloidosmótico y va a atraer y a retener el agua a nivel intravascular. Pero también hay cierta cantidad de proteínas, muy poca cantidad, que se encuentra a nivel del líquido intersticial que también puede ejercer una presión oncótica a nivel tisular. Entonces, la entrada y la salida neta del líquido va a estar determinada por esas fuerzas relativas. Al final, la suma y resta da de que hay un predominio de las fuerzas que va a empujar el líquido hacia afuera. Entonces, esto sería de esperar la presencia de edema en condiciones fisiológicas. Ahora, no hay edema en condiciones fisiológicas. ¿Por qué? Porque ese exceso va a ser removido por el drenaje linfático. El drenaje linfático es el que termina de empatar la ecuación, haciendo que el volumen intravascular se mantenga constante y el intersticio se encuentre relativamente seco. Entonces, para recordar, el movimiento de los fluidos se establece un equilibrio entre el intravascular y el intersticio. Esto se hace por medio de las fuerzas de Starling, que son las fuerzas hidrostáticas adentro y afuera del capilar, y las fuerzas oncóticas adentro y afuera del capilar. Pero también es muy importante la permeabilidad capilar. Básicamente, qué tan permeable o qué tan impermeable sería el capilar en cuanto a la zona de las uniones intercelulares y también la capa de glicocálix que le aumenta la impermeabilidad. Esa es la razón por la que un paciente puede tener todas las fuerzas de Starling completamente normales, pero si tiene un aumento de permeabilidad capilar, por ejemplo en el caso de un shock anafiláctico, se va a producir fuga de líquido hacia el intersticio. Esta es la ecuación neta sumada de las fuerzas de Starling. Y todo esto en forma conjunta significa de que los líquidos van a estar compartimentalizados en forma dinámica dependiendo de la permeabilidad capilar, del flujo linfático y algo muy importante, de la distensibilidad intersticial. ¿Qué es eso de distensibilidad intersticial? Es la capacidad para expandir el intersticio dependiendo de las fuerzas que están ingresando. Para eso tenemos que conocer la respuesta a esta pregunta. ¿Cuál de los siguientes tejidos tiene la menor probabilidad de edematizarse? Si el pulmón, el músculo, el intestino, la conjuntiva, el cerebro o el hueso. Pues la respuesta es bastante obvia. En este caso, la respuesta sería el hueso. ¿Por qué? Porque el hueso no se hematiza. Porque el hueso tiene una distensibilidad tisular tan baja que no permite que el agua se meta en el intersticio, en el resquicio entre célula y célula. En cambio, todos los demás tejidos se hematiza, incluso la que con más facilidad se hematiza es la conjuntiva. Por eso es que cuando hay una reacción alérgica, rápidamente se produce edema conjuntival. Bueno, ahora vamos a revisar la siguiente parte que sería sobre los distintos tipos de coloides. Bueno, existen dos tipos de coloides, los naturales, donde tenemos como ejemplo el plasma y la albúmina, y los coloides artificiales, que son los que más frecuentemente utilizamos en la práctica diaria. Se encuentran los dextranos, las gelatinas y los almidones. De este menú de opciones de coloides, ¿cuáles son las que contamos a nivel de la institución? Obviamente, de las naturales
tenemos el plasma y también la albúmina. Curiosamente, el plasma lo pedimos al banco de sangre. Este es un hemocomponente, mientras que la albúmina, que es un hemodiderivado, lo solicitamos a farmacia. Dentro de los coloides artificiales, lo que tenemos a nivel de la caja son los dextranos, el dextran 40 y el dextran 70. Vamos a ver una pequeña comparación entre los coloides y los cristaloides. Hay varios parámetros de comparación. Dentro de eso se incluye el costo, cuánto dura el efecto a nivel intravascular, si causa mayor o menor edema, cuál es su impacto sobre la diuresis, cuál es el volumen final que se necesita para lograr la expansión volumétrica que se busca, cuál es la magnitud de el edema pulmonar que provoca y cuál es el efecto sobre la coagulación. Entonces vamos a ver. Coloide. Los coloides son bastante más caros en comparación con los cristaloides. Debido a su mayor permanencia intravascular, la duración es mucho mayor en comparación con los cristaloides. Los cristaloides, por el otro lado, debido a su pequeño tamaño, se fuga con mucha facilidad. Por eso es que la duración de la acción de expansión volumétrica desaparece muy rápidamente y a veces en menos de una hora. Debido a la mayor fuga, eso explica por qué los cristaloides puede causar mayor edema a nivel periférico. También, como los cristaloides se filtran rápidamente a través de los glomérulos, entonces ejerce un efecto de arrastre de agua, consecuentemente va a producir una diuresis mayor cuando administramos cristaloide en comparación con los coloides. Debido a su mayor poder de expansión volumétrica, el volumen final con el que se logra expandir un volumen dado de intravascular es mucho menor cuando utilizamos un coloide en comparación con un cristaloide. Y en cuanto a edema, hay estudios un poco controversiales de que los coloides y los cristaloides pueden igualmente producir edema pulmonar. Eso depende más bien de cuál es el régimen que utilizamos. Si es un régimen de tipo restrictivo o si es un régimen de tipo liberal. Y en cuanto a alteración de la coagulación, en la medida que expande el volumen intravascular, puede diluir las plaquetas y los factores de coagulación. Entonces, ambos producen coagulopatía dilucional. Pero en el caso de los coloides, debido a que se adhiere sobre la membrana de las plaquetas, puede causar una disfunción plaquetaria, haciendo que los coloides tengan un poco más de chance de producir una alteración en la coagulación. Y los coloides y los cristaloides se diferencian marcadamente en cuanto a la capacidad de permanencia intravascular. Es ese concepto de fuga capilar. Tanto los cristaloides como los coloides pueden fugar del intravascular al espacio extravascular, en este caso al intersticio, o sea, el espacio pericapilar. Y este fenómeno se llama el fenómeno de la fuga capilar. Y esta fuga capilar explica por qué hay diferencia en las propiedades volumétricas, siendo mayor el escape transcapilar para los cristaloides en comparación con los coloides. Entonces vamos a ver cómo hay mayor capacidad para expansión volumétrica entre los coloides versus los cristaloides. Acá tenemos cuatro soluciones. La solución dextrosa al 5%, de cloruro de sodio al 0.9%, de la albúmina y la sangre total. Cuando administramos un litro de cada una de estas opciones, por ejemplo, un litro de solución glucosada, cuando se biotransforma esa glucosa, que son 50 gramos en un litro, lo que obtenemos literalmente sería un litro de agua. Obviamente acá se adiciona la glucosa para evitar la hemólisis en el momento en que entra la solución. Pero el efecto neto es que una vez que se
biotransformar la glucosa, lo que le hemos puesto es prácticamente 1 litro de agua. Y esta agua se va a distribuir en forma proporcional a la anatomía de los volúmenes de distribución de agua corporal total. En ese caso, un 66%, o sea, 2/3 parte en el líquido intracelular, un 33%, o sea, 1/3 al volumen extracelular, y este volumen extracelular a su vez se divide en 3/4 parte del intersticio y 1/4 parte del líquido plasmático. Por eso es que al final tenemos esta distribución: 660, 340, ambos suman los 1000 mililitros, y del intersticio 255 más 85, ambos suman los 340 del extracelular. ¿Qué pasa cuando adicionamos cloruro de sodio? Cloruro de sodio al 0,9% en realidad es una solución que es hipertónica, por eso causa crenación celular, extrayendo 100 cc de agua del intracelular para adicionarlo al extracelular. Y acá vamos a tener 3/4 partes en el intersticio y 1/4 parte en el intravascular. Por eso es que la solución salina causa tantísimo edema tisular, porque una buena parte se acumula a nivel del intersticio. La albúmina tiene una ubicación única y exclusivamente en el extracelular, pero la albúmina también se escapa entre las uniones intercelulares del endotelio. Esa es la razón por la que la mitad de la solución de albúmina va a producir una expansión del intersticial en 500 cc y del intravascular en 500 cc. Por el otro lado, la sangre total va a permanecer enteramente en el extracelular y, por supuesto, enteramente en el plasmático. Vamos a ver la primera solución, que es la solución de albúmina. La solución de albúmina es una solución coloidal monodispersa, porque todas las moléculas de albúmina van a tener la misma configuración y el mismo peso molecular. Son 69.000 Daltons. Esos 69.000 Daltons es lo suficientemente grande como para que, junto con la carga neta negativa de la albúmina, pase en muy pequeñas cantidades a través de la membrana de filtración glomerular. Por eso es que la albúmina permanece durante un tiempo prolongado a nivel intravascular. Existen dos presentaciones de albúmina: la albúmina al 5% y la albúmina hiperoncótica al 20%. La albúmina normooncótica, o sea, al 5%, porque en condiciones normales la albuminemia se ubica alrededor de 5 gramos por decilitro. Eso ejerce una presión oncótica de 19 milímetros de mercurio. Pero la presentación más común de albúmina es la hiperoncótica al 20%. Y esta albúmina hiperoncótica al 20% va a ejercer una presión oncótica de 76 milímetros de mercurio. O sea, 19 por 4 igual a 76 milímetros de mercurio. Y tiene una duración neta de expansión volumétrica de 24 horas. ¿Cuál es el poder expansor de la albúmina? En términos generales, si estamos utilizando una solución de albúmina al 5%, o sea, normo-oncótica, por cada 1 cc de solución de albúmina al 5%, vamos a expandir el volumen intravascular en 1 cc. Y en términos generales, cuando tenemos 1 gramo de albúmina, este se va a hidratar rodeándose con 18 cc de agua. Entonces, este parámetro es clave, porque así podemos entender y poder calcular cuál va a ser el poder expansivo de la albúmina. Acá tenemos 2 frascos de albúmina.
Estos frascos hay de diferentes marcas, pero son soluciones de albúmina humana. De hecho, aquí se aclara que es cera albúmina humana, porque también existe albúmina del huevo que se llama ovalbúmina y albúmina de la leche que se llama lacta albúmina. Pero la que nosotros administramos se llama la cero albúmina y se administra esta solución al 20%. Ahora, esta solución de albúmina al 20%, ¿cómo se prescribe? Claramente es un medicamento no porque provenga de farmacia, sino porque este medicamento ejerce un efecto importante a nivel de la fisiología de los volúmenes circulantes. Entonces, ¿cómo debemos prescribir la solución de albúmina al 20%? Muchas veces ponemos como indicación un frasco cada 6 horas o quizás 2 frascos cada 8 horas o tal vez un frasco cada 12 horas. Pero ¿cómo se calcula? ¿Cuál es la indicación correcta? Pues para eso vamos a analizar cómo es que se calcula la dosis de albúmina. Los cálculos son bastante sencillos, entendiendo de que la presentación del frasco viene en un volumen de 50 cc a una concentración de al 20%, eso significa que vamos a tener 20 gramos por cada decilitro. Esto significa de que a esa concentración y este volumen, un frasco de 50 cc va a contener 10 gramos de albúmina. Y como habíamos dicho previamente, por cada 1 gramo de albúmina se va a hidratar con 18 mililitros de agua. O sea, ese gramo de albúmina se rodea, se solvata, se hidrata, como quieran llamar, con 18 cc de agua. Eso significa que un frasco, como tiene 10 gramos, va a expandir 180 mililitros durante las próximas 24 horas. Esa es la manera para entender la prescripción de la albúmina. Entonces, vamos a hacer un resumen. Entonces, la cero albúmina al 20% viene en frascos de 50 cc. Eso significa que dentro de este frasco vamos a tener 10 gramos de albúmina. O sea, numéricamente, como habíamos dicho, que 1 gramo de albúmina expande o secuestra o se hidrata o se solvata con 18 cc de agua, entonces este frasco que trae 50 cc al 20% contiene 10 gramos de albúmina. Entonces, 10 gramos de albúmina multiplicamos por 18 cc de agua. Entonces, este frasquito va a expandir el intravascular del paciente en 180 cc. Por ende, así, haciendo cálculo, este frasco, el resultado final es que me va a aumentar el volumen plasmático en 180 mililitros y va a permanecer por 24 horas. Entonces, cuando nosotros queremos mantener una expansión volumétrica efectiva, mínimo deberíamos de aumentar 360 mililitros, o sea, la dosis inicial mínima de albúmina al 20% sería de 2 frascos IVStat. Y de ahí la dosis de mantenimiento dependerá de cuánto es lo que usted presupuesta de expansión volumétrica necesaria. Entonces, dependiendo de esto, uno podría prescribir al paciente un frasco cada 8 horas o 2 frascos cada 8 horas. La otra opción de solución coloidal son los dextranos. A nivel de la Seguridad Social, tenemos 2 presentaciones de dextranos o dextran. Dextran 40 y Dextran 70. Dextran 40 viene en una concentración de al 10%. Dextran 70 viene en una concentración de al 6%. Ahora, ¿por qué se llama Dextran 40 y Dextran 70? Es porque Dextran es una solución coloidal polidispersa en donde la mayoría
la mayoría de los fragmentos tiene un peso molecular de 40.000 daltons, de ahí que se llama Dextran 40. El Dextran 70 tiene en promedio moléculas con peso de 70.000 daltons. Entonces, no confundir el 40 con el 10, porque muchas veces vemos que se prescribe erróneamente Dextran 40%. Es incorrecto. Ese 40 se refiere al peso molecular promedio, 40.000 daltons. Y 70 se refiere a el peso molecular promedio de esa solución. En ese caso sería de 70.000 daltons. Al 6% significa que hay 6 gramos por cada 100 cc de solución. Al 10% significa que hay 10 gramos por cada 100 cc de solución. ¿Y cuánto expande? Su poder de aumento volumétrico es de 1 a 2 por volumen. Ahorita vamos a ver cómo se calcula de forma más exacta. Como se trata de solución coloidal, va a permanecer en el intravascular durante más tiempo. Pero ¿cuánto más tiempo? Dependerá de la eliminación vía renal. Como, como el Dextran 40 tiene un peso molecular bastante más pequeño, es muy fácilmente filtrable a través de la membrana glomerular. De tal manera que a las 3 horas, la mitad del Dextran ya el paciente lo ha orinado. Por el otro lado, el Dextran 70 tiene 70.000 daltons. De hecho, estratégicamente es un poquito más grande que el tamaño de la albúmina. Como la albúmina no se filtra, el Dextran 70 tampoco se filtra con facilidad. De ahí que, de ahí que solo se ha eliminado el 35% en las siguientes 12 horas. Al tener un mayor peso molecular, un mayor tamaño, entonces permanece durante más tiempo en el intravascular. Y por cada 1 gramo de Dextran se va a secuestrar o se va a hidratar o solvatar entre 20 a 25 cc de agua. 20 a 25 cc de agua. Bueno, con esta información vamos a hacer un cálculo, porque nos interesa si administramos una bolsa de Dextran de 500 cc, en este caso Dextran 40 al 10%, entonces nos preguntamos, ¿cuánto va a expander el intravascular después de completada esta bolsa? Bueno, vamos a ver los números, cómo se calcula. En realidad, todo tiene su lógica. Primero, tenemos que conocer de que esta solución de Dextran 40, recuerde que son 40.000 daltons, al 10% significa que hay 10 gramos de Dextran por cada 100 cc de solución. Pero esta solución de Dextran tiene que acompañarse de cloruro de sodio, porque sabemos de que los coloides ejercen un pobre efecto osmótico. Su característica es principalmente por el efecto oncótico. Entonces, tenemos que agregar sodio para que no cause hemólisis. Si agregamos Dextran en agua, cuando entra, es prácticamente igual a estar pasando agua destilada al paciente y causaría hemólisis. Entonces, con base en esta información, digamos que Dextran 40 al 10%, la bolsa trae 500 mililitros. Eso significa que si calculamos la concentración por el volumen, habrá 50 gramos de Dextran en esa bolsa. Y como cada 1 gramo de Dextran expande entre 20 a 25 mililitros, entonces ahora vamos a multiplicar 50 gramos por 20 mililitros, entonces va a expandir 1000 mililitros. Es decir, después de que le pasamos una bolsa de 500 cc, el intravascular de ese paciente agudamente habrá expandido en 1000 cc. Por eso, como para no olvidar, la expansión es 2 por 1. 500 cc le acabamos de pasar, pero al final el intravascular de ese paciente se ha expandido en 1000 mililitros. Por eso se llama solución expansora.
son expansores de volumen. Son mucho más potentes en comparación con el agua sola o la solución cristaloide para la expansión volumétrica. Además, es una solución relativamente barata. ¿Cuál es el pero de la solución de Ekstrand? En la literatura habla de que la solución de Ekstrand se asocia con reacciones alérgicas, inclusive reacciones anafilácticas, que el riesgo es de alrededor de un 1%. La verdad es que esta información yo siempre lo cuestiono porque he utilizado Dextran durante muchísimos años en muchos pacientes y nunca he visto una sola reacción alérgica o anafiláctica. Pero la literatura insiste en esto, pero para los que hemos utilizado esto durante muchísimos años, parece ser como una leyenda urbana y hay que verlo con lupa. Si la Si con el kilometraje usted no se convence porque numéricamente estás viendo que hay una incoherencia entre la literatura y lo que usted ve, probablemente hay que cambiar un poco de chip y sacar de la cabeza de que Dextran es una solución altamente alergénica. La otra opción de solución coloidal son las gelatinas. ¿De dónde se obtienen las gelatinas? De hidrólisis del colágeno bovino. El colágeno se procesa industrialmente mediante hidrólisis y ahí se obtiene fragmentos. Esos fragmentos son fragmentos de gelatina. Tiene una vida media de 2 a 4 horas porque las gelatinas son un poco más pequeñas en comparación de tamaño con respecto a los almidones y en comparación con los dextranos. Hay tres tipos de gelatinas. Está la poligelina, cuya marca comercial se llama Emaxel al 3.5%. También está la gelatina fluida modificada, llamada Gelafundin. Y la otra opción es la oxipogelatina. De toda esta lista, probablemente la que más hemos escuchado es Gelafundin. Esta gelatina es la que en algunos países todavía sigue utilizando, pero cada vez se utiliza menos a nivel mundial. De hecho, la gelatina quizás históricamente más famosa es el Emaxel. Ahora, Emaxel acá era una solución coloidal gelatinosa fabricada por Abbott. Viene en frascos de 500 mililitros. Pero este nombre es bastante curioso, Maxell. De hecho, si uno analiza con un poquito más de malicia, ese nombre quizás fue escogido para estrategia de neuromarketing, para tener mayor difusión, para facilidad de memorización y quizás para algunos usuarios descuidados creen de que lo que le está aplicando al paciente son son células sanguíneas, porque aquí hemaxel suena como a células sanguíneas. De hecho, durante muchísimos años había sido la solución preferida de los testigos de Jehová antes del advenimiento y la introducción y la popularización de las soluciones de albúmina. Los testigos de Jehová recomendaban y traían a los hospitales soluciones de hemaxel. Todos sabemos de que los testigos de Jehová son pacientes que por su creencia religiosa no acepta la sangre. Entonces, este nombre tan pegajoso de Emaxel quizás tiene una razón de tipo neuromarketing, porque si vemos el nombre Emaxel a Emaxel, de hecho, así se escribe un poco complicado, pero para un usuario o un lector descuidado, probablemente cuando oye Emaxel, entonces pone ema de sangre y cel de célula. Entonces suena como a sangre y célula, Emaxel. Entonces, ¿y qué es sangre con célula? Es eritrocito. Entonces, descuidadamente, la gente creía de que lo que le estaba pasando era
algo que no tiene los efectos inmunológicos de la transfusión sanguínea, pero ofrece propiedades de transporte de oxígeno iguales a la transfusión de la sangre. Por eso los testigos de Jehová habían utilizado durante muchísimo tiempo estas soluciones. Bueno, no es que ellos lo utilizan, sino que recomendaba el uso de estas soluciones, y cuando se sometía a algún tipo de procedimiento, ellos conseguían los frascos de Emaxel. Dichosamente esto ya no existe en la actualidad, porque las gelatinas se empezó a perder la batalla contra las soluciones de almidón, que tienen mejores propiedades desde el punto de vista de expansión volumétrica, y además ya escasea la producción mundial de gelatina. De hecho, prácticamente en Europa ningún país produce más las soluciones de gelatina, porque se obtenía a partir del colágeno bovino. Y hubo una época, hace unos 20 años, que se había descrito un brote de la enfermedad de las vacas locas, que es la encefalopatía espongiforme. Aquí se ve la histología de un cerebro afectado por encefalopatía espongiforme, una enfermedad causada por priones. Y como sabemos, estos priones no son inactivados a pesar de ser sometidos a procesamiento industrial, incluyendo el tratamiento con calor. Por eso es que en los países europeos decidieron no fabricar más las gelatinas debido al origen bovino. Probablemente sea un riesgo bajo, pero eso caló muchísimo desde el punto de vista del sistema límbico, porque asustaba la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob o encefalopatía espongiforme. Era una enfermedad de altísima letalidad y no había cura. Esa es la razón por la que después de un par de décadas ya no existe ninguna solución de gelatina que se fabrica a partir de colágeno bovino. Ahora nos vamos a centrar la atención en otro tipo de solución coloidal que sí es muy utilizado a nivel mundial, y son las soluciones que se obtienen a partir del almidón. Entonces, esas soluciones de almidón son soluciones polidispersas. Eso significa de que hay un promedio más o menos, más o menos homogéneo en lo que es el tamaño molecular, pero varía, y esta es la razón por la que es una solución polidispersa. Esta se obtiene a partir de la hidrólisis parcial de la amilopectina, y en su estructura, para aumentar la duración a nivel intravascular, se hace sustituciones mediante hidroxietilación en los carbonos C2, C3 y C6 de la glucosa. Vamos a ver una tabla resumen de comparación de los almidones. Más adelante vamos a explicar qué es eso de sustitución mediante hidroxietilación y cuál es la razón. Entonces, acá tenemos los hidroxietilalmidones, que se abrevia como GES. Aquí tenemos etastarch, hexastarch, pentastarch y tetrastarch. Estas diferentes tipos de almidones, los más utilizados son el tipo etastarch y pentastarch. Aquí vienen las concentraciones. Acá tenemos los pesos moleculares. Vean que etastarch tiene un peso molecular mayor que pentastarch, y pentastarch tiene un peso molecular mayor que tetrastarch. Y la sustitución molar es 0.75 y va decreciendo a estas sustituciones de alrededor de 30 a 40%. Ahorita vamos a explicar en un esquema qué significa el porcentaje de sustitución molar y también dónde se hidroxietila, si mayoritariamente en el carbono C2 de la glucosa o C6 de la glucosa.
Y acá tenemos la presión coloido-osmótica. Como esas soluciones coloidales tienen que disolver en una solución acarreadora, entonces tenemos diferentes combinaciones. Si se diluye en solución salina o solución electrolítica balanceada, así se va a obtener una presión osmótica suficientemente alta como para evitar la hemólisis. Y acá tenemos los fabricantes. Bueno, acá tenemos entonces una estructura básica de glucosa. Recordemos que el almidón es en realidad cadena muy larga de glucosa que se une por medio de uniones de tipo alfa. Esta es la estructura de la glucosa, pero también se puede escribir de esta manera. Y cuando las moléculas de glucosa se empiezan a unir una con otra mediante las uniones de tipo alfa glucosídico, entonces tenemos oligosacáridos, polisacáridos, amilopectinas, almidones. Entonces acá tenemos toda esta unión macromolecular de la glucosa. Y esquemáticamente, entonces vamos a explicar de la siguiente manera. Entonces acá tenemos una molécula de glucosa, acá tenemos otra molécula de glucosa, se han unido por medio de una unión alfa glucosídica y tenemos 6 carbonos. Entonces esos carbonos se pueden sustituir, se puede adicionar un grupo hidroxietilo. Este es un grupo hidroxi OH y etilo, hidroxietilo. Entonces, em, acá tenemos una representación esquemática. Aquí hay un grupo hidroxietilo, aquí hay otro grupo hidroxietilo. Y aquí vemos entonces los átomos de carbono. Entonces, este es C1, C2, C3, C4, C5 y acá C6. Entonces, en donde se puede sustituir y meter un grupo hidroxietilo sería a nivel de el carbono C2. Se puede también meter un grupo hidroxietilo a nivel del carbono C6 y esta es la razón para estudiar los distintos tipos de almidones. Entonces, como esta unión alfa-glucosídico fácilmente es atacable por la alfa-amilasa sanguínea, esa es la que se encuentra en la sangre que se fabrica o se produce a nivel del, eh, del páncreas. Entonces, esta hidrólisis hace que ese almidón se empieza a fragmentar y empieza a reducir de peso molecular. Y al reducir peso molecular, entonces fácilmente es eliminado a través de la filtración glomerular. Entonces, para estorbar esa alfa amilasa, entonces hidroxietilando dificulta el acceso a esta alfa amilasa, a ese sitio catalítico y ese sitio de hidrólisis, entonces permanece durante mucho más tiempo como una cadena de macromoléculas. En cambio, si la alfa amilasa empieza a cortar y cortar y cortar, se transforma en fragmentos muy pequeños y que son fácilmente filtrados a nivel del riñón y así se pierde el poder coloidosmótico. Entonces, la nomenclatura de los almidones viene así. La concentración, en este caso 6%, el tipo de hidroxietilalmidón, aquí por ejemplo es etastarch, el peso molecular, aquí sería 650, diagonal, esta es la sustitución molar, es decir, cuántas de todos los sitios hidroxietilables, cuántos están hidroxietilados. Entonces aquí de 100% de los sitios hidroxietilables, el 70% ha sido hidroxietilado. Y la
relación entre la hidroxilación a nivel del carbono C2 o la hidroxietilación a nivel del carbono C6. En este caso, este es 13.4 a 1. Bueno, la solución de Etastarch tiene molécula de mucho mayor tamaño y además de mucho mayor sustitución molar. Aquí esos puntos rojos son los sitios de hidroxietilación. Esas bolitas de color verde son los monómeros de glucosa. Entonces, esta starch, al tener un mayor peso molecular y además una hidroxietilación mucho más abundante, es de esperar de que dure más a nivel intravascular en comparación con el pentastarch, que tiene un peso molecular más pequeño y con menor hidroxietilación, y esto hace que sea más fácilmente atacable por la alfa amilasa, haciendo que pentastarch dure menos en comparación con el Etastarch. Entonces, Etastarch es de mayor tamaño, tiene 450.000 Daltons, viene en una concentración de al 6%, que confiere una presión oncótica de 28 milímetros mercurio y causa una expansión volumétrica de 1 a 1. Por el otro lado, el Pentastarch tiene una molécula un poco más pequeña en 264.000 Daltons, pero al tener molécula más pequeña, en realidad lo que aumenta es el poder osmótico. Entonces, esta es la razón por la que tiene mayor poder osmótico, en este caso 40 milímetros de mercurio, y causa una expansión de 1 a 2. Es lógico porque al tener mayor presión de 40 milímetros de mercurio, puede expandir en un volumen mayor. Y sin embargo, su duración, su vida media es corta, 2.5 horas, y el 60% se ha eliminado en las primeras 24 horas. Vamos a ver acá un ejemplo, el Etastarch. El Etastarch se llama comercialmente o Gespan o Hexten. Viene al 6%, con un peso molecular de 600 o 670.000 Daltons, con una sustitución molar de 0.75, y esta es la razón entre el carbono C2 y C6 en cuanto a hidroxietilación. En la marca Pentastarch de Claris, aquí tenemos Pentastarch al 6%, es Gestar 200. Entonces recordemos que la nomenclatura de que es hidroxietilalmidón 200, ¿qué significa? De que el peso molecular es de 200.000 Daltons. 0.5 significa de que tiene una sustitución molar de 0.5, o sea, del 100% de los sitios hidroxietilables, 50% ha sido hidroxietilado. Y en una concentración de 6%, significa que hay 6 gramos por cada 100 cc. Es 6% peso por volumen. Y vea que tiene que adicionar cloruro de sodio al 0.9% para obtener una osmolaridad suficientemente alta como para evitar la hidrólisis. Eso significa que si nosotros agregamos 6 gramos de pentastarch en agua y pasamos esto por vía intravenosa, vamos a provocar hemólisis al paciente. Para evitar la hemólisis tenemos que agregar sal, cloruro de sodio al 0.9%. Otro ejemplo acá de Gestar al 10%, vean lo que dice aquí, es pentaalmidón. Cada 100 cc contiene 10 gramos, o sea, es al 10%, y tiene un peso molecular de 200.000 Daltons, grado de sustitución molar 0.45 a 0.55, y contiene cloruro de sodio a una concentración de 154 milicovalente por litro, que es la que viene en la solución salina al 0.9%.
Entonces, recordar de que la nomenclatura es hidroxietilalmidón, 200 significa 200.000 Daltons, 0.5 es la sustitución molar, en ese caso el promedio es 0.5, y acá ese 6%, en este caso ese 10% corresponde a la concentración peso por volumen. Entonces, para recordar, hay pentastarch y hay etastarch. Pentastarch y etastarch. El pentastarch sería el Gestar y también tenemos Gestar al 10% tipo etastarch. Entonces, este frasco de hidroxietilalmidón al 10%, ¿cuánto sería el poder de expansión volumétrica? Pues vamos a sacar los números. Por cada 1 cc de hidroxietilalmidón en peso molecular de 200.000 Daltons, la expansión volumétrica es 2:1, para que no se nos olvide, como el anuncio de 2 por 1 pizza. Por cada 1 cc que nosotros le aplicamos de Gestar, el intravascular se va a expandir en 2 cc. Bueno, acá también una pregunta que es bastante lógica, razonable, es preguntar, bueno, ¿y estas soluciones, cuál es el precio? Si son muy costosas o si son muy baratas. Bueno, acá les muestro una foto de la etiqueta de precio de Gestar al 6%. Esto lo trajo un paciente de Testigo de Jehová, lo compró en Farmacia Santa Marta, eso fue en el año 2014, y tenía un precio de 27.850 colones. O sea, es una solución bastante cara, porque una bolsita de 500 cc tenía ese precio, casi 28.000 colones. Esta es la razón por la que las soluciones coloidales son de un elevado precio. Y de hecho se parece mucho al precio de otras soluciones como la solución de albúmina. La solución más barata sigue siendo la solución coloidal de Dextran. Bueno, para ir terminando, los coloides no solamente ejerce efecto oncótico, sino que también ejerce efectos no oncóticos. Esta es la razón por la que se ha cuestionado mucho si los coloides puede o no desbaratar la integridad vascular porque interactúa y daña la glicocálix. Recordemos que el glicocálix es una capa de carbohidrato que recubre el endotelio inmediatamente por encima y en contacto con la sangre circulando. Entonces, los coloides pueden en grandes concentraciones causar daño de glicocálix. También los coloides pueden interactuar con las células inflamatorias, induciendo cambios en el sistema inmunológico. Altera la coagulación por dos mecanismos. Uno, porque causa una hemodilución de los factores de coagulación en las plaquetas. Y por el otro lado, también al pegarse a la membrana de las plaquetas puede interferir con la agregación plaquetaria. Y los coloides también pueden causar una alteración en la farmacocinética de los medicamentos. El ejemplo más evidente es la albúmina. La albúmina es una proteína que tiene 69.000 Daltons, está cargado en forma neta con cargas negativas y esa es la razón por la que empieza a atraer las moléculas que son de carga positiva y esto puede alterar la farmacocinética de los medicamentos. Bueno, finalmente, para hacer un resumen de cuáles son los mensajes para llevar a casa con respecto a ese tema de los coloides. Para la prescripción correcta de los coloides debemos entender la fisiología de los fluidos corporales, recordando de que
la dinámica de la salida y entrada líquido entre un lado y el otro lado del endotelio y entre un lado y el otro lado de la membrana celular obedece a las fuerzas de Starling y a las fuerzas osmóticas. De momento no existe ninguna solución coloidal que pueda catalogarse como ideal. Hay que contemplar la disponibilidad, el precio, los efectos secundarios, el poder de expansión y también si causa o no algunas otras afectaciones de tipo no oncótica como los trastornos de la coagulación, de la inflamación, de la integridad vascular y también la farmacocinética de los medicamentos. Existen soluciones coloidales naturales y soluciones coloidales artificiales. Puede ser monodispersas o polidispersas. Y hoy en día existe muchas controversias acerca de en qué momento debemos hacer un switch de pasar de las soluciones cristaloides a soluciones coloidales. Y cuando estamos con soluciones coloidales, todavía existe controversia de cuál es el régimen adecuado para la prescripción de estos medicamentos. Pero independientemente de todo, lo que debemos de comprender sería cuál es el poder de expansión volumétrico y durante cuánto tiempo permanece este efecto de tipo expansión volumétrica. Bueno, muchas gracias.